a veces el significado de las palabras, aunque a veces pareciera que quieren decir lo mismo. Pero quiero decirte esto porque la palabra versión viene de lo que es vertir algo. En este caso, el original está vertido aquí en estas palabras. Y quiero para ello decirte lo que dice el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Dice: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vamos a orar. Amado Padre, quiero darte gracias por permitirme poder compartir un mensaje en el cual anhelo que tú pongas las palabras, Señor, fieles de tu palabra en mi boca para poderlas compartir y todo aquel que las escuche pueda ser animado, pueda ser confrontado también, pueda ser restaurado, pueda ser alguien, Dios, en quien la luz de Jesucristo brille en sus vidas. Te amamos, Dios, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Amén. Amén. Pues gloria al Señor. Y como te comentaba, quiero compartir contigo el tema la unidad y la singularidad de la palabra de Dios. ¿Por qué podemos confiar o decir que la Biblia es la palabra de Dios? Sin duda alguna que si en algún momento dado hay alguien que es historiador, filósofo, algún ilustre, algún escritor, alguien que conozca historia, se va a dar cuenta que este libro no es cualquier libro, que posiblemente también hay tantas personas cultas, pero que lamentablemente toman la Biblia como un simple libro más, como un libro de religión, como existen muchas religiones, es catalogada la Biblia como parte de ello. Pero, ¿qué es lo que hace única a la Biblia de los demás libros llamados sagrados? Aquellos libros como el Tripitaka, el Popol Vuh, el Ramayana, el Corán, entre otros, que por supuesto que hay muchos. Pero la Biblia sobrepasa a cualquiera de estos libros y juntos. Los sobrepasa aún cuando estuvieran juntos comparados o contra la Biblia. La palabra de Dios sobrepasa cualquiera de estos libros. La palabra misma contiene datos geográficos, datos históricos reales, contiene pues no sé si todas, pero la mayoría de las disciplinas académicas que tú pudieras pensar, como lo es la genética, las matemáticas, las leyes de la probabilidad. Podemos pensar en física, en lo que es la ley de la termodinámica, las leyes de la inercia. Podemos pensar en verdad en tantas disciplinas, como lo había comentado,
y nos vamos a dar cuenta que la palabra contiene más ciencia, más de lo que nosotros como seres humanos nos podemos imaginar. El origen del mundo, el origen de la vida, el porqué de las cosas que están sucediendo en la actualidad y aparte de ello, el futuro. Es lo que conocemos como profecía. Las palabras que Dios ha hablado son palabras que son fieles y verdaderas y es palabra de Dios que se va a cumplir sí o sí. Y es por ello que la palabra es única, porque no hay ningún otro libro que contenga las maravillas que podemos encontrar en la Biblia. Con decirte lo siguiente, la palabra de Dios, que fue escrita en un periodo aproximadamente de 1600 años, es sin duda uno de los libros, voy a decir lo siguiente, es un libro que contiene 66 libros y de esos 66 libros hay más de 40 autores que todos tienen un tema en especial. Desde el libro de Génesis, el Bereshit, el principio de todo, hasta el libro de Revelación, Apocalipsis, contienen un tema y es la persona de Jesucristo. Él es el tema central, hablado desde las primeras letras hasta las últimas letras, y fue anunciado, fue predicado, fue llevado por boca de hombres, profetas, tanta gente que Dios usó para mostrarnos a Jesucristo a través de toda la historia. Y estos autores, ninguno de ellos se conocía entre sí. Podemos hablar de Moisés, podemos hablar de Daniel, de Joel, de Ezequiel, de Malaquías, de Mateo, y que cada uno, como bien dijimos, pues tenían diferentes ocupaciones, diferentes rangos sociales, pero Dios usó a estos hombres para que tú y yo pudiéramos tener en nuestras manos este precioso libro llamado la Biblia. Quiero que me acompañes a otro pasaje de el apóstol Pedro. Casi está al final de la Biblia. Si me acompañas, de favor, es Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos, te voy a leer 19 al 21. Dice la Escritura: tenemos también la palabra profética más segura. Cuando se habla de la palabra profética, estamos haciendo alusión a que es una palabra que viene directamente de la boca de Dios, de los pensamientos de Dios para el hombre, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No se trata de que solamente algún religioso, algún papa,
algún pastor, solamente sea el único que puede conocer y poder interpretar, porque dice la palabra que no es de interpretación para algunos, porque nunca la profecía fue traída por voluntad de hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios sopló en la vida de estos hombres, hombres de Dios, y es así como ellos hablaron, no palabra de ellos, sino palabra del mismo Dios, al cual nosotros anhelamos también en estar atentos para poder escuchar las palabras de Él, porque solamente los que son ovejas del Señor, ovejas del pastor, el pastor único, oyen su voz. Y anhelamos de todo corazón que tú puedas escuchar su voz. Y dice en el libro a los Hebreos, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, sino cree. Es el mensaje de la palabra, cree, cree. La palabra misma, toda la Biblia, fue escrita en 3 continentes: Asia, África y Europa. Es algo maravilloso. Yo lo puedo decir con palabras, pero imagínate todo el continente asiático, todo lo que es el continente africano, y ahora imagínate en Europa. Tal vez no del todo, pero lo que estaba en boga en ese tiempo, ahí estuvo la palabra. Y tal palabra es la que hoy estamos compartiendo contigo. También fue escrita en 3 lenguajes. 3 lenguajes muy ricos en su tiempo y en la actualidad lo siguen siendo, no se han perdido. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y hay partes del Antiguo Testamento como partes del Nuevo Testamento que fueron escritas en arameo. Y es muy importante que nosotros, al mirar los manuscritos, podamos comparar que realmente lo que estamos leyendo, lo que estamos aprendiendo, lo consultemos en los originales para que no seamos engañados, para que no seamos llevados de un lugar a otro o de una doctrina a otra, porque la palabra de Dios nos insta para que nosotros aprendamos, retengamos la palabra de Dios y podamos también compartirla y confrontar a aquellos que rechazan la verdad, que niegan lo que está aquí escrito, pero definitivamente no la han leído, y por el otro lado pondrán 1000 excusas para desacreditarla, para desaprobarla, pero muchas veces tiene que ver con su pecado. Al no querer exponerse a un Dios santo, que saben que tarde que temprano tienen que abandonar tal pecado. Y podrán decir lo que quieran con respecto a que la Biblia dice que todo es pecado, que el hombre es culpable y 1000 cosas, pero en verdad, si tienes un corazón humilde, vas a venir a los pies del Dios vivo y créeme que
No podemos engañar a Dios. Nadie puede engañar a Dios. Y si tú vienes con un corazón sincero, por ejemplo, si tú estás escuchando este video y tienes una actitud de crítica, una actitud de estar juzgando lo que es de Dios, no a mí, sino la palabra de Dios, realmente, pues no sé qué decirte. O sea, no nos creamos más sabios que Dios. No puede decir el barro al alfarero, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué me hiciste así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mostrando orgullo, mostrando altivez, en lugar de venir y decirle, no entiendo, pero quiero aprender, quiero conocer de ti, Señor. En fin, es uno de los libros más costosos. Quiero leerte esto como algo enriquecedor. La Biblia, la Vulgata Latina de Gutenberg, más adelantito hablo un poquito también de ello, se vende en $1,000,000,000. Los rusos vendieron el Códice Sinaítico, una de las copias más antiguas de la Biblia, a Inglaterra en $510,000. Y algo también. El telegrama más largo del mundo fue la versión revisada del Nuevo Testamento que fue enviado desde Nueva York a Chicago. Ya lo dejo a tu imaginación en cuanto a esa impresión. Y hablando de la singularidad de las escrituras, como mencioné hace un rato acerca de la Vulgata Latina de Gutenberg, fue también el libro, formalmente hablando, que se publicó de la Vulgata Latina, que fue traducida por Jerónimo en el año 382 después de Jesucristo y nuevamente fue impresa en la imprenta de Gutenberg en el año 1450. Estos datos definitivamente los puedes consultar aún en Wikipedia, en Google, en YouTube, en donde tú quieras. Pero claro, puedes ir a una biblioteca, buscar historia, la historia de los padres de la iglesia. Puedes leer acerca de Josefo, de historiadores, y vas a encontrar tanta riqueza literaria con respecto a la Biblia. Sin duda, también vas a encontrar pestes que pueden hablar de la Biblia, que en un ratito puedo mencionar un poco de ello. Pero antes de seguir, quiero leer otro pasaje, dado que es la Biblia la que más va a hablar que lo que nosotros podamos decir con respecto a su formación, con respecto a lo que significa, a lo que puede hacer, etc. Sin duda, el leer los pasajes es dar la palabra directa de Dios, y es la palabra la que va a hablar a tu vida. Y es solamente Dios quien puede convencer al hombre, primeramente del pecado, de tu pecado. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Ojalá y me sigas con tu Biblia. Hebreos capítulo 1,
verso 1 y 2. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es tan vasto lo que podemos hablar, inclusive de un solo versículo podemos sacar un estudio. Pero quiero detenerme un poquito en este pasaje, porque en el tiempo antiguo, antes de Jesucristo, Dios estuvo llamando a la gente, Dios estuvo llamando al arrepentimiento, Dios estuvo llamando a la gente a dejar sus ídolos, a venir, a rendirse delante de Él, a reconocerle como el único Dios, el único Salvador. Y sabiendo la historia, sabemos que, perdón la redundancia, que tales profetas fueron ignorados, rechazados, muertos, asesinados. Lo mismo sucedió con Jesucristo. ¿Qué sucederá también con los que creemos? A veces nos podemos sentir de que, ay, me están diciendo, me están atacando. Realmente es algo tan insignificante lo que alguien pueda pensar. Porque si a Jesucristo lo tuvieron como un lunático, su propia familia no creyó en Él, ya hasta después de la resurrección. No creyeron en Él. Los religiosos, judíos, fariseos, entre otros, lo crucificaron. Pero recuerda que esa crucifixión no solamente fue por ellos, sino fue por nuestros pecados, que Cristo fue a la cruz. Pero dice la palabra que en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios nos ha hablado por el Hijo. Lo quiero volver a repetir. Dios, ese Elohim, ese Yahweh, Yahvé del Antiguo Testamento, el Padre Eterno, dice la Escritura que se despojó y se hizo hombre. Juan capítulo 1, versículo 1, versículo 14. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Dice la Escritura que Él se encarnó y habitó entre nosotros. Y es así como Dios nos ha hablado por el Hijo, en el Hijo, a través del Hijo, Él ha hablado para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es algo maravilloso. Y si tú no crees que ese Dios del Antiguo Testamento, aquel que dijo, juro por mí, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará, en el libro del profeta Isaías, que tales palabras se cumplieron en el libro de Filipenses, que toda lengua confesará a Jesucristo
como Señor y Salvador, y también que toda rodilla se doblará ante Él. Hay cientos de profecías que se han cumplido en la persona de Jesucristo y muchas que hacen falta por cumplirse. Y bueno, siguiendo en la singularidad de la palabra, quiero decirte que la Biblia es el libro más vendido en toda la historia, aparte de ser el más caro, que no me refiero a que si tú vas a una librería te encuentras Biblias de, no sé, 200 pesos, 300 pesos. Parte de ello pues para la sociedad bíblica, ¿verdad? Que no le quieren perder dinero, haciendo Biblias de colores, Biblias para las mujeres, Biblias para al diario vivir, Biblias, versiones, versiones, versiones. Pero ten mucho cuidado, porque te puedes encontrar una nueva versión internacional en donde van a cambiar ese alientos del que habla Génesis, que Dios sopló y puso ese aliento de Dios, ese suspiro, ese espíritu en Adán para que fuese un alma viviente. Que cuando encontramos pasajes en donde dice que alguien murió, dice que exhaló y salió su alma. Y en la nueva versión internacional vamos a encontrar que simplemente dice que pues sopló, se le salió el suspiro y ya se acabó todo. Si vamos a una, bueno, en este caso no es versión, aunque es una Biblia como la Torre Samat, la Nácar Colunga y la Jerusalén, que son de la iglesia tradicional, la iglesia católica. Vamos a encontrar libros deuterocanónicos o libros apócrifos que son totalmente falsos, no inspirados por Dios, no pertenecen al canon bíblico, no pertenecen a la revelación de Dios, por lo tanto no son aceptados. Que los hayan añadido no quiere decir que en el tiempo del canon, que ya se cerró, los hayan aceptado. No sé si me haya dado a entender. Pero estos libros no fueron aceptados simplemente porque en el libro de sabiduría, en el libro de eclesiástico, vamos a encontrar pasajes que dicen que es bueno dar limosnas, porque a través de las limosnas podemos obtener salvación, la salvación. Y es un error garrafal. La salvación no se puede obtener de tal forma, no es por obras. Podemos encontrar pasajes donde dice que es bueno consultar a los muertos. Imagínate si la Biblia está diciendo bien claro que los muertos están, que los muertos no tienen potestad para regresar, mucho menos vamos a estar creyendo las blasfemias de un purgatorio o de que el infierno no existe en la versión de los testigos de Jehová, que en el caso de ellos se llama la traducción del Nuevo Mundo de la Watchtower Society, que me atrevo a decir que es la peor de las peores, que no puedo llamar Biblia, sino una aversión a la Biblia. Que estos hombres no han tenido, no sé, no tienen
no tienen en primera el Espíritu Santo, no tienen al Espíritu de Dios, y al no tenerlo, blasfeman, corrompen su alma, y no solo ello, sino se están llevando entre las patas a todos los que están creyendo sus enseñanzas acerca de la no deidad de Cristo, acerca de que el infierno no existe, entre muchas otras que más adelante con todo gusto voy a hacer un estudio de algunas religiones para mostrar las doctrinas principales que enseñan, pero qué es lo que realmente enseña la Biblia. Porque muchos llegan a confundir a personas mostrando que el griego, que el hebreo, y realmente si estudiaran el griego y el hebreo, se darían cuenta de que están peor en lo que están enseñando. Entonces, la Biblia, aparte de ser el libro más caro y vendido en toda la historia, y me refiero a libros que son de años como en el 60, en el 50, antes como la Biblia del oso, la Biblia del cántaro, entre otras versiones que fueron de los extractos más fidedignos. Esas Biblias son de las más caras. Con respecto a ello, antes de que se me olvide, en Jerusalén, quienes hayan tenido la oportunidad de ir ahí, hay un museo que se llama el Museo del Holocausto, que en 1946 en Qumrán se encontraron los rollos del profeta Isaías y están exhibidos tal cual originales, ¿sí? Esos rollos para que tú los puedas leer, y déjame decirte que son exactamente las mismas palabras que tú tienes en la versión Reina Valera. Otro dato, en la versión de la Watchtower hay muchos pasajes, muchísimos pasajes, en los cuales le ponen 3 puntos suspensivos, porque dicen, es que como ya es un papel, el papiro y no sé qué tanto, eran muy antiguos, pues eran pedacitos que pues no sabíamos qué decía. Y como no se pudo traducir, pues así lo dejamos tal cual. Mentira. Es una vil mentira. ¿Sí? ¿Por qué hay tantas Biblias que son desde el principio de la palabra, que han permanecido completas en la lengua hebrea y en la lengua griega, están tal cual, ¿sí? Y en mayúsculas, porque no había minúsculas. Dato importantísimo, diría yo, porque al querer plasmar Juan 1:1 en esta versión, dice: en el principio era el Logos, y el Logos era con Dios, y el Logos era un Dios. ¿Saben qué es lo chistoso? Que ponen Dios con D minúscula cuando no es aceptado en el lenguaje, en el Textus Receptus. Y la otra es que ponen un, y ese artículo indefinido, no existe en el griego. Entonces es tan grande lo que podemos hablar al respecto, solamente con relación a las versiones, para que tengas mucho cuidado. La Biblia, el libro que se ha traducido a más idiomas,
lenguajes, dialectos de literatura como ningún otro. En 1986, escúchalo bien, se tradujo a 6.700 lenguajes por los traductores de Wycliffe. Y como mencioné también hace unos minutos, es la Biblia el libro más odiado, más aborrecido. Algunos le guardan cierto respeto, pero su respeto pues no sirve de nada, ¿sí? Porque realmente respetar la palabra más bien es creerla y obedecerla. No simplemente, yo respeto tu creencia, yo respeto tu fe, tú respeta la mía. No. Quiero añadir una frase, no recuerdo dónde la vi, quién la dijo, pero dice que si callar la verdad es sinónimo de mantener una amistad, yo prefiero contender por la verdad, aunque pierda tu amistad. Eso se lo añadí ahorita, ¿no? Pero es lo que está diciendo en realidad. Yo prefiero decir la verdad tal cual es, de lo que dicen aquellos que enseñan algo de la Biblia, pero mezclado con algo de error, que ahí está el peligro. Ahí está Satanás mismo engañando. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Y una de las estrategias de Satanás es precisamente la Biblia. Recuerden cuando Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado por Satanás. Y Satanás conocía la palabra, la conoce mejor que tú y que yo, porque él estuvo con él. Y él no es ateo, ¿eh? Eso es otro dato. En el infierno no va a haber ateos. Escúchalo bien. Yo espero que tú creas. Ahora, muchos creen, pero no lo aceptan. Me refiero a esto. Muchos creen y dicen, yo sí creo en Diosito, yo sí creo en Dios, que no, que mi amigo Chuchito, y tantas cosas como estas. Oh, sí, yo creo en Jesús, yo creo en Dios, y ahí tengo mi estampita. Peor tantito. Porque Dios abomina tales cosas. Pero los demonios también creen. ¿Y tú crees que crees más que los demonios? La diferencia va a ser que tú creas y te rindas a Jesucristo y tengas mucho cuidado de salirte de lo que está aquí escrito con lo que te pueden enseñar en una iglesia. Y no importa si es cristiana, no importa si es anglicana, no importa si es iglesia católica, mormona, testigos de Jehová. Ten mucho cuidado, solamente si tú mismo dispones tu vida, tu corazón para escudriñar la palabra, te vas a dar cuenta que el Espíritu va a hablar a tu vida para que tú puedas entender y puedas entonces confrontar la mentira también. Quiero añadir dos cosas más antes de terminar. Vamos bien de tiempo. Hubo un famoso francés, muy conocido en
estudiado en la preparatoria, en la universidad, escritor, historiador, filósofo, abogado francés, Voltaire, que perteneció a la masonería, al igual que Charles Taze Russell, Rutherford y Elena de White, aunque quieran decir que no es cierto. Ellos mismos lo constatan con fotografías, hay evidencias. Y si tú estás poniendo tu fe en alguien que tradujo una Biblia o que tiene enseñanzas, que vuelvo a decirlo, son enseñanzas bíblicas, sí, pero mezcladas con el error, con la mentira. Puedes creer tantísimas cosas de la Biblia y llegar a decir que Jesús era un ángel, el arcángel Miguel. Puedes llegar a tantísimas cosas de verdad, pero rechazar otras. Y ahí está un grande problema. Voltaire murió en 1778 y dijo que 100 años después de su época, muere, y dijo que después de 100 años de su época de él, el cristianismo iba a dejar de existir. No se refiere a la Iglesia Católica, ¿sí? El cristianismo con respecto a la Biblia, a las enseñanzas de la Biblia. Solamente, como dijo Martín Lutero en sus 5 solas, sola fe, sola gratia, sola escritura, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Gloria al Señor. No pasaron ni 50 años después de la muerte de Voltaire que en su propia casa y con su misma prensa, la Sociedad Bíblica de Génova imprimió cientos de Biblias. Es algo irónico, en verdad lo es. Y por último, si se consulta al Instituto Smithsoniano sobre el uso de la Biblia para la investigación arqueológica, va a responder algo a lo que hoy todos los antropólogos están de acuerdo. O sea, que muchos de los libros de la Biblia han sido usados como guía en la investigación arqueológica. Es algo maravilloso. Puedo darte más datos con este respecto, pero creo que son de los datos ahorita más relevantes que pude extraer. En un segundo video con respecto a la Biblia, quiero mencionarte evidencias científicas, que sin duda es algo muy rico. Quiero hablar de ciencia, quiero hablar de científicos, quiero hablar de lo que dice la palabra con respecto a todo ello, y puedas darte cuenta en qué estás creyendo o en quién estás creyendo también. Y dice Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, porque es algo profético, es algo que va a suceder. Este cielo y esta tierra que hoy vemos va a desaparecer, va a pasar, pero la palabra de Dios
Dice Jesucristo, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios va a seguir en pie, porque es la palabra de Dios. No lo olvides. La Biblia es la palabra de Dios. A veces lo vemos solamente como un libro y tenemos que aprender a mirar cómo es que la mente, el corazón de Dios está plasmado aquí en la Biblia. Y antes de que tú te atrevas a juzgar o a decir, es que ese Dios de los cristianos, yo no creo en un Dios celoso, yo no creo en un Jehová que es sangriento, sanguinario, un Dios vengativo. ¿Cómo un Dios de amor va a mandar a sus hijos al infierno? Si no lo conoces, no hables. Si no has leído la Biblia, no te atrevas a querer entrar en un diálogo con respecto a Dios, con respecto al origen de la vida, si ni siquiera puedes creer. Yo creo que es más absurdo o ¿qué palabra puedo usar? ¿Es más atrevido? No sé qué palabra decir para aquellos que creen que venimos del Big Bang, que venimos de ser changos. Yo no sé de qué familia vengan, pero nosotros venimos de ser hechos a imagen y semejanza de Dios. Espero que tú también lo creas. Y sin duda, la palabra que te acabo de decir es para que tú puedas mirar que Dios, que es el creador del mismo universo, es 100% poderoso. Aquel que fue profetizado 2700 años a nuestros días, 750 años antes de el cumplimiento. Isaías 7:14, Isaías 9:6 dice la palabra que una virgen concebirá y dará a luz un niño. Y este niño, dice la palabra, será admirable, será llamado admirable, consejero, Dios fuerte. No hay minúsculas, recuérdalo. Dios fuerte, Padre eterno. Puedes decir que ese niño, Jesús, 750 años antes de que naciera, ya la palabra profética de Dios decía será llamado Padre eterno. Como el Hijo, el niño, iba a ser llamado Padre eterno. No es un Dios chiquito, un Dios menor, no es poderoso, así chiquito, pero el de allá arriba es todopoderoso. Es cierto que Jesús es menor porque estuvo en el cuerpo físico, pero Él no dejó de ser divino, que será otro tema que vamos a tocar. Pero lo importante aquí es que ese Dios es un Dios justo. ¿Y sabes qué es la justicia? Tú que me escuchas, la justicia es dar a cada uno lo que le corresponde. Dar a cada uno su merecido. Y tú y yo, lo que merecemos es, lo creas o no lo creas, lo que merecemos es ir al infierno.
porque nuestros pecados han hecho división entre Dios y el hombre, entre Dios y nosotros. Nuestros pecados nos han separado. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, y está diciéndolo en un tiempo pasado, no lo está diciendo en el tiempo presente, porque tú y yo somos pecadores, no porque practiquemos o hagamos un pecado, sino que somos pecadores porque nacimos con el ADN de Adán. Somos portadores de ese pecado. La muerte entró por causa del pecado. Si tú conoces a alguien que ya murió, recuerda esto, es consecuencia del pecado de Adán. Puedes decirme lo que yo en algún momento dado pude pensar también, pero ¿qué culpa tenemos nosotros? ¿Qué culpa tengo yo de lo que haya hecho Adán? Pero te quiero responder con lo siguiente. Cristo, que es el segundo Adán, murió por todos los hombres. ¿Qué culpa tiene Jesucristo de haber muerto por ti? ¿Qué culpa tiene Jesucristo de haber pagado por todas las cosas que has hecho? Si tú estás en homosexualismo, en adulterio, o deja tú, tal vez no estés, pero hiciste, que cometiste adulterio, fornicación, abortaste, tuviste sexo con animales, cometiste violación. A ti, si has practicado o estás en la brujería, en la santería, si consultas el tarot, si eres una persona que se dedica a la magia, a la quiromancia, si eres alguien que se dedica a creer en los ídolos, en los muñecos, aquellos que no tienen vida, no tienen alma, no tienen nada, son simplemente piedra, barro, bronce, madera, lo que tú quieras, es yeso y como yeso va a quedar, es puro polvo, no tienen vida. Pero semejantes a ellos son los que los hacen y los que los consultan. Ten mucho cuidado. Pero ¿qué de tus pecados? Desobedientes a los padres, sin misericordia, desleales, lujuriosos, hombres que se echan con hombres, que tienen relaciones sexuales hombres con hombres, mujeres con mujeres, cosas que Dios va a castigar. Y ten mucho cuidado de burlarte, porque si tú permaneces en esto, tú vas derecho al infierno y no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, aunque digamos que Dios es amor, aunque la Iglesia Católica diga que tú vas a salir de ahí pagando una lana a la iglesia para que tú salgas rápido del purgatorio, la Biblia dice que no. Hebreos, que aquí lo tengo, el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Eso que dice la palabra. No hay reencarnación. No hay que vas a reencarnar en un sapo, que vas a reencarnar en el perro X.
¿O vas a ser una montaña? ¿Una mariposita? Bueno, algunos ya lo son. Pero mira, sin sarcasmo, ¿sí? No puedes morir y regresar. Ahorita es el tiempo en el que si tú, que dice la palabra, estás muerto en tus pecados, quiero decir, estás separado de Dios por causa de tus pecados, dice la Escritura en el versículo 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, no de todos, y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Tú la estás esperando? ¿Tú quieres justicia? Si Dios es justo, vuelvo a la misma pregunta. ¿Sabes qué es ser justo? Que Dios va a pagar a cada uno conforme a lo que haya hecho. Pero tal vez comience contigo, pagándote a ti por lo que tú has hecho. Hasta aquí todo parece, híjole, ¿qué voy a hacer? Realmente, si tú me preguntas, ¿y qué puedo hacer? La palabra dice que tu moral no te puede llevar al cielo, que tus obras no te van a salvar, que tu religión tampoco te va a salvar. Es más, la palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre y pone su confianza en alguien. Dice la palabra que no. Inclusive, en el libro de Isaías, con respecto a los que creen en las obras, yo no digo que no hagas obras buenas. Es necesario, si tú crees en Dios, tienes a Dios en tus pensamientos, ojalá y practiques buenas obras. Pero las buenas obras no te pueden llevar al cielo. Si las obras te llevaran al cielo, la palabra no lo diría. Pórtate bien, haz las cosas bien, ama a tu prójimo y nos vemos en el cielo. La Biblia no dice eso. Más bien dice la palabra, ay de aquel que confía en que por las obras va a entrar al cielo. Quiero leerte un pasaje. Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, versión de los testigos de Jehová, dice que todos nosotros somos como sociedad y todas nuestras justicias o nuestras obras son como un trapo de menstruación. Así está traducido en la de los testigos de Jehová. Y bueno, lo aplaudimos. Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Quiero decir con esto que tú y yo somos como aquellos que tienen un cáncer, personas que tienen una enfermedad que no se puede curar más que con un antídoto, una vacuna especial, y es la sangre de Jesucristo. Quiero invitarte a que cierres tus ojos y si con estas palabras te has convencido de que tú necesitas a Jesús en tu vida, porque no por obras tú vas a ser salvo. Efesios capítulo 2
versículos 8 y 9. Solamente por fe que tú creas, que tú confíes en aquel que dio su vida en la cruz del Calvario. Y que si tú crees, tú puedes tener hoy la vida eterna, no en un futuro. No es como si tú llegaras con el doctor y el doctor te dice, híjole, tienes cáncer, o un cáncer tan avanzado, pero después te digo cómo te va a ir. Mientras, pórtate bien, trata de comer bien, tú no te preocupes, tú haz las cosas bien. No es así. Dios te sana para que tú sepas que tú tienes la entrada gratuita al cielo. Porque Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de Él. Juan 14:6. Cierra tus ojos y repite conmigo esta oración. Si tú no tienes a Jesús en tu vida, si tú no tienes la seguridad dónde vas a pasar la eternidad, te animo que el Espíritu Santo te anime, que el Espíritu Santo te convenza de tu pecado y de tu necesidad de venir a Él. Repite después de mí. Dios, te doy gracias por permitirme escuchar esta palabra. Entiendo que he estado lejos de ti, que me he ocupado más de mis asuntos que de pensar en la Biblia, que de pensar en tener una relación contigo. Te pido perdón. Te pido que perdones todos mis pecados. Dile al Señor, perdona mi pecado, el pecado que haya sido. Dile al Señor, perdóname mi pecado de lujuria, mi pecado de adulterio, por haber abandonado a mis padres o a mis hijos, por haber abandonado a mi esposa o por haber golpeado a alguien. Tú díselo. No hay ni un pecado que Dios no pueda perdonar, pero es necesario que si tú has escuchado la palabra, tú le pidas perdón y dile, Señor, abro mi corazón y te acepto como mi único Dios, como mi Señor y como mi Salvador. Creo que el Padre te levantó de entre los muertos y que hoy estás vivo, y si tú vives, tú también me levantarás, porque tú eres la resurrección y la vida. Muchas gracias por regalarme el perdón y la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos vemos en un siguiente video. Chao.